tenemos que darle paso al segundo orador, que es el doctor Javier Iserte. Doy una pequeña introducción a su formación, que es licenciado en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes y doctor por la misma universidad. Actualmente es investigador del CONICET, trabajando en el grupo de bioinformática estructural del Instituto Leluar. Bueno, sus trabajos han sido puesto su interés en la estructura, función, evolución de proteínas y también de las interacciones proteínas-proteínas. Eso es la mayor parte de su trabajo. Ha tenido otros. Y también comentarles que es un excelente developer, desarrollador de herramientas bioinformáticas y que están disponibles. Y bueno, hoy nos va a contar el análisis de coevolución entre proteínas. Los dejo con él. Javi, a cargo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Cris. Gracias a todos por invitarme a estas charlas informales de la Asociación de Bioinformática Argentina. Como dijo Cris, voy a estar hablando un poquito de análisis de coevolución entre proteínas o en interacciones entre proteínas. ¿Sí? Pero antes de empezar, quería contar un poquito sobre que, igual, agrandar un poquito la presentación que hizo Cris sobre algunas cosas mías. Como dijo Cris, trabajo en el laboratorio de bioinformática estructural que ella dirige en el Instituto Leluar. Me licencié en biotecnología en la Universidad de Quilmes hace ya bastante tiempo. Apenas de donde obtuve todo mi trasfondo biológico. Apenas terminé la licenciatura, empecé con el doctorado, y a mitad del doctorado empecé una tecnicatura en programación informática, donde tuve la mayoría de mi trasfondo en informática y programación. Después de unos años me doctoré en la Universidad de Quilmes, empezando una tesis que incluía virología, y era experimental, pero poco a poco fue mutando hacia la bioinformática, y terminó siendo prácticamente todo bioinformática. Y luego de mi doctorado me mudé al laboratorio de Cristina, en el Instituto Leluar, donde empecé a trabajar con coevolución, inicialmente coevolución en proteínas virales, pero después fuimos cambiando a coevolución entre proteínas. ¿Sí? Después de un primer postdoc en el laboratorio de Cris, hice un segundo postdoc también en el Instituto Leluar, en otro laboratorio, un laboratorio de desarrollo de plantas, donde yo trabajaba analizando secuencias de experimentos de RNA-seq, así que tengo un poco de experiencia en eso. Y finalmente, hace ya un par de años, ingresé a la carrera de investigador de CONICET, volví al laboratorio de Cristina, donde sigo trabajando en coevolución, en interacciones proteína-proteína, y últimamente en proteínas desordenadas. ¿Sí? Entonces, mis intereses científicos son principalmente analizar interacciones proteína-proteínas y coevolución, y como les dijo Cris, también me interesa mucho desarrollar, ¿sí?, herramientas computacionales para desarrollar herramientas funcionales para que otras personas usen. ¿Sí? Y bueno, también soy bastante entusiasta en general de la informática y la programación, así que eso es mi trasfondo. ¿Sí? Vamos a hablar entonces hoy un poco de coevolución, y acá tengo algunas definiciones un poco generales, ¿sí?, pero que creo que van rápido al punto que quiero presentar, que es, ¿qué es coevolución? Bueno, es básicamente cambios que aparecen de forma concurrentes entre dos propiedades de una entidad biológica durante la evolución. ¿Sí? Ahora, nosotros no trabajamos con coevolución en forma general, sino que trabajamos en particular con proteínas y en secuencias de proteínas, así que restringimos esta definición de coevolución a cambios que aparecen durante la evolución entre dos residuos o dos posiciones de una proteína, de vuelta, durante el proceso evolutivo. ¿Sí?
Entonces nosotros vamos a trabajar con secuencias de proteínas y colecciones de secuencias de proteínas alineadas. ¿Sí? Entonces, antes de seguir un poquito con coevolución, me gustaría que pensemos un poco en qué información podemos obtener o inferir de un alineamiento múltiple de secuencias, ¿sí? De una familia de proteínas. Entonces, si nos centramos acá en esta columna, en el primer ejemplo, tenemos un residuo, acá el triptofano, que está totalmente conservado a través de todo el linaje, y lo que podemos inferir es que, bueno, cambios en esa posición producen que una proteína o que no es viable o que el organismo tiene una desventaja evolutiva tan grande que termina no apareciendo, ¿sí? Se termina seleccionando negativamente, y decimos que ese sitio es entonces un sitio conservado, que no puede cambiar. Otro tipo de patrón que podemos encontrar cuando uno analiza un MCA, un alineamiento múltiple de secuencias, es cambios que se produjeron en algún momento en el proceso evolutivo, que se terminan fijando en algún clado, en algún grupo, y que de alguna forma son específicos de ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este pequeño ejemplo, tenemos acá esa sustitución, ¿sí? Es específica de los dos clados que tenemos acá, ¿sí? Y otro patrón que podemos entender, o podemos observar, es sitios que son totalmente variables, que no parecieran tener una restricción evolutiva, y que cualquier residuo parecería ser igualmente probable, o por lo menos hay una gran probabilidad de que aparezcan varios residuos. Entonces decimos que ese es un sitio variable, ¿sí? Obviamente no todos los casos que uno observa, o en realidad la mayoría de los casos que uno observa no son tan limpios, ¿no? Estos son casos arquetípicos, pero creo que la idea de lo que quiero mostrar es esta. Ahora, esto cuando uno analiza un sitio o una columna en un alineamiento, ¿sí? La pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando uno mira pares de columnas entre ellas? ¿Sí? Entonces tenemos acá otro pequeño ejemplo, donde vamos a centrarnos en esta columna, que en principio parecería ser una columna bastante variable, ¿sí? Donde los residuos que uno observa no son conservados, tampoco parecen estar relacionados directamente con los clados, ¿sí? Pero si uno los compara con otros sitios de la proteína, tal vez distante, ¿sí? Lo que uno observa es que cuando acá tenemos un triptofano, acá tenemos una fenilalanina, cuando acá tenemos, y eso ocurre aquí y aquí también, ¿sí? Que tenemos triptofano de un lado y fenilalanina del otro. Cuando acá tenemos una fenilalanina, acá tenemos una tirosina, ¿sí? Y en otras posiciones que tenemos cambios, también tenemos cambios en la posición correspondiente en la otra columna del MCA, ¿sí? Entonces, acá tenemos cambios, ¿sí? que co-ocurren, ¿sí? Tenemos estos sitios, decimos que son covariantes. Cuando hay un cambio en un sitio, observamos un cambio en otro sitio, y tenemos como una relación casi 1 a 1, al menos en este ejemplo, de cambios de un sitio con respecto a otro, ¿sí? Obviamente no siempre, de vuelta, la realidad no siempre es tan limpia, pero este tipo de patrones existen y pueden ser observados, ¿sí? ¿Cómo explicamos la aparición de este tipo de sitios? Bien, eso lo explicamos a través de postular restricciones, ¿sí? Estructurales que se dan entre estos sitios, o estructurales o funcionales. Por ejemplo, si tenemos acá en un sitio dado en la proteína, en la posición 1, una arginina que está en contacto con un aspartico en la posición 2, y este residuo en la posición 1 muta para convertirse de arginina a aspartico,
la interacción arginina-aspartico original no puede darse, se pierde. Y probablemente esa proteína no sea funcional o tenga una desventaja evolutiva y se termine perdiendo. A menos que, por casualidad, este segundo aspartico mute también, haya una mutación, tal que recupere la interacción. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructuras, este tipo de patrones son los que nos explican la aparición de los sitios covariantes en un alineamiento. ¿Sí? Entonces, si decimos que las restricciones estructurales y funcionales producen un patrón de covariación que uno puede observar en un alineamiento, podemos ir a la inversa. Podemos, a partir de medir la covariación o de observar la covariación en colecciones de secuencias de una familia, podemos inferir estas restricciones estructurales. ¿Sí? Y en general estas restricciones mayoritariamente las atribuimos a contactos entre residuos. ¿Sí? Entonces, analizar coevolución permite inferir contactos o en general restricciones estructurales entre residuos solamente con datos de secuencias, sin necesitar datos de estructuras. Y básicamente esto es con lo que trabajamos en el laboratorio, ¿sí? O una de las herramientas. Ahora, ¿cómo medimos la covariación? Bien, para medir covariación hay varias herramientas. Yo voy a hablar un poquito de información mutua, que es tal vez la más sencilla y más intuitiva, la forma más sencilla de entender cómo medir covariación. ¿Sí? Y cuando uno trabaja un alineamiento, uno hace una medición de la información mutua entre todos los pares de residuos posibles, ¿sí? O todos los pares de columnas de un alineamiento. ¿Sí? La 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, etc. Acá voy a mostrar cómo es entre dos columnas, entre dos posiciones genéricas, que estas son las marcadas en rojo. Y esta información mutua es una medida que se desarrolló por los 50, ¿sí? En el siglo XX, con el desarrollo de las telecomunicaciones, y bastante tiempo después se introdujo en la biología para estudiar este tipo de patrones de coevolución. Ahora, ¿cómo calculamos información mutua? Bueno, si queremos calcular covariación entre dos columnas, necesitamos generar tres conjuntos de datos. Un conjunto que es todos los caracteres o todos los residuos de una de las columnas, que acá llamo A. Otro conjunto, que es el conjunto de todos los caracteres de la segunda columna, y en tercer lugar, todos los conjuntos, un conjunto de todos los pares de residuos entre los dos caracteres, entre las dos columnas. ¿Sí? Y después medimos la variabilidad de estos tres conjuntos, usando entropía de Shannon, y la medida final de información mutua se obtiene sumando la variabilidad de los conjuntos de cada columna individual, menos la variabilidad o menos la entropía de los pares de residuos. ¿Sí? Esta medida nos dice esencialmente cuánta dependencia de información hay entre estas dos columnas. O dicho de otra modo, cuánto conozco de la columna B si yo conozco certeramente la columna A, cuánto podría inferir de la columna B. Si no conozco nada, si no puedo inferir nada, la información mutua es muy baja, y si la información mutua es alta, bueno, puedo predecir perfectamente qué letra va a corresponder en la columna B. Bien. Uno de los problemas que aparecen cuando se estudia coevolución, en particular con información mutua, es que hay un efecto de transitividad. ¿Sí? Si tenemos acá un residuo A que interacciona con un residuo B, y un residuo B que interacciona con un residuo B,
de forma directa estas dos interacciones, voy a observar que entre A y C hay también covariación, sin que haya realmente una interacción directa entre A y C, ¿sí? A esto le llamamos un acoplamiento indirecto. Entonces, para tratar de resolver este problema del acoplamiento indirecto, hay varias medidas, hay varios métodos que son bastante más complejos. Acá les menciono algunos. Psycho, Infield DCA, Pseudo Likelihood Maximization DCA o Gaussian DCA, son todos modelos estadísticos que tratan de inferir cuáles son estas interacciones y quitándose de en medio las interacciones dadas por el acoplamiento indirecto, ¿sí? Y una pregunta importante es, bueno, ¿cuántas secuencias o qué datos necesito yo para trabajar, para tener resultados más o menos certeros cuando trabajo con coevolución en secuencias de proteínas? ¿Sí? En general necesita una gran diversidad de secuencias y una gran cantidad de secuencias. Esta medición es la típica que tenemos en el laboratorio, que es, uno debería tener alrededor de 400 grupos de secuencias agrupadas al 62% de identidad, o sea, un conjunto de secuencias bastante diverso, ¿sí? Aunque teniendo 100 o 200 secuencias, ¿sí? O 100 o 200 clústeres de secuencias, uno también puede obtener algunos resultados, aunque no son tan certeros, sobre todo si uno quiere predecir específicamente contactos particulares. Discúlpame, Javi, que te interrumpa, Sí. te quedan 5 minutos. 5 minutos ya, bueno. Bien, vamos. Entonces, cuando uno trabaja con coevolución, ¿cómo mide la capacidad predictiva de los métodos? Y esencialmente, si uno tiene una proteína, uno tiene que generar un alineamiento de secuencias ortólogas de esa proteína y calcular con algún método algún score de covariación. Entonces va a tener para cada par de posiciones posibles de ese alimento un cierto puntaje. Por otro lado, uno tiene que, como tiene la estructura, uno sabe con un cierto criterio cuáles son contactos realmente y cuáles no. Y combinando entonces estos dos datos, del score y del contacto, uno puede hacer un predictor, ¿sí? Y construir para ese predictor una curva ROC y calcular entonces el área bajo esa curva ROC. Las curvas ROC tienen la propiedad de que si el área es alta o cercana a 1, como en este caso, este dibujo, donde el área es bastante grande, es un buen predictor. Si el área, por el contrario, es aproximadamente la mitad del área total, es random, no hay una buena predicción y la predicción es aleatoria. Y si tuviéramos el caso extraño de tener una curva de este estilo, donde el área es muy pequeña, donde estaríamos en caso de un antipredictor, realmente. ¿Sí? Entonces, esto que les estoy hablando es para estudiar coevolución en proteínas dentro de la misma proteína. Ahora, ¿podemos extender esta idea a interacciones entre proteínas? Bien, eso se puede hacer, pero tenemos que tener ciertas restricciones. ¿Cuáles son estas restricciones? Es que tenemos que, si tenemos una proteína A y una proteína B y tenemos dos alineamientos para cada una de esas dos proteínas, tenemos que poder matchear o tenemos que poder aparear secuencias de un lado de una proteína y del otro tal que correspondan al mismo linaje, ¿sí? Tal que históricamente o evolutivamente hayan estado interactuando, ¿no? Hayan estado siempre interactuando. ¿Sí? Entonces, en estos dos ejemplos tenemos solamente 4 secuencias que podemos aparear de un lado del otro. Y con estas secuencias generamos un alineamiento concatenado,
y este alimento es el que usamos para analizar coevolución. ¿Sí? Entonces, con todo esto en mente, allá hace un tiempo desarrollamos un servidor que se llama ICOMS, ¿sí? De Interprotein Correlated Mutation Server, que está funcionando en los servidores del instituto y que permite calcular covariación entre varios métodos. ¿Sí? Permite construir de forma automática estos alineamientos concatenados y provee una presentación interactiva de todos los resultados. ¿Sí? No voy a hablar en detalle de todo esto, simplemente voy a mostrarles un poquito acerca de cómo construir automáticamente estos MCA automáticos. Y esencialmente, si uno parte de dos secuencias semilla, de dos proteínas que uno interactúa, tenemos este pipeline de búsqueda y de generación del MCA, donde usamos estas proteínas para escanear la base de datos UniProt, usando Sciblat, pero tratando de recuperar homólogos remotos. Entonces nos obtenemos acá una serie de listas de proteínas homólogas a la proteína A y a la proteína B, y después viene el paso crítico, que es el de aparear las secuencias de un lado y de otro. ¿Sí? Para eso, en ICOMS lo que usamos es el identificador del Tax ID de NCBI. Entonces, machamos secuencias que tengan el mismo Tax ID, lo cual a veces trae inconvenientes porque tenemos más de una opción posible. ¿Sí? No voy a entrar en detalle en cómo podemos resolver eso. Javier, te queda... se te acabó el tiempo, así que si querés redondear un poco en 2-3 minutos, por favor. Ok, bueno. Perdón que sea tan dura. No, está bien, está bien. Bien, bueno, finalmente entonces, cuando uno termina de aparear secuencias, hacemos un alineamiento y generamos alineamiento concatenado. ¿Sí? Acá lo que tenemos entonces es una comparación entre estos alineamientos automáticos generados con nuestra herramienta, y un conjunto de alineamientos para las mismas proteínas, curados a manos de datos previos de la literatura, y que son mucho más curados, mucho más precisos, y además corresponden a interacciones entre bacterias en las que uno puede hacer ciertas optimizaciones para la búsqueda de los pares de proteínas. Y lo que vemos que, si bien nuestro rendimiento es un poco menor que este dataset de Gremlin, todavía sigue siendo bueno para analizar coevolución. Y con TDICOM es esencialmente el primer trabajo publicado que tuve en el laboratorio. Ahora quería hablar un segundito, en 1 o 2 minutos, del último trabajo, que es de coevolución entre proteínas desordenadas. ¿Sí? Sabemos que las proteínas desordenadas son importantes porque, primero, que participan en muchos procesos importantes en el proteoma, ¿sí? Son jugadores esenciales en las redes de interacciones proteína-proteínas, y son muy preponderantes en el proteoma humano. ¿Sí? Entonces, analizamos coevolución entre proteínas donde hay proteínas desordenadas, con dos bases de datos diferentes, una que son de una proteína ordenada y una proteína desordenadas, y en otra base de datos que son dos proteínas desordenadas que se foldean y se pliegan, formando una estructura después de unirse. ¿Sí? Son dos conjuntos de datos diferentes. Y lo que vemos después de hacer este análisis quiero mostrarle acá 3 cositas rápido. ¿Sí? Primero, como control, que cuando uno analiza la coevolución dentro de la misma proteína, la parte ordenada de la base de datos
de proteínas ordenada y desordenada, lo que uno observa es que la coevolución de la parte ordenada es mayor, como es de esperar, que la parte desordenada, lo cual es un buen control interno nuestro. Algo que en principio no es muy bueno es que la coevolución entre proteína desordenada y ordenada, que es lo que nos interesa ver, tiene una AUC de aproximadamente 0,5, o sea que parecería ser totalmente aleatoria, lo cual es bastante triste. Y por otro lado, que en la base de datos de proteínas que se pliegan después de plegarse, o que se estructuran después de plegarse, tienen una coevolución o se comportan, por lo menos en coevolución, como si fueran proteínas totalmente ordenadas. Lo cual lleva a pensar que en realidad biológicamente actúan como un único dominio ordenado, estas proteínas. ¿Sí? Ahora, a pesar de este resultado que es aparentemente negativo, ¿sí? Porque no parecería haber mucha coevolución entre las proteínas ordenadas y desordenadas, lo que encontramos es una correlación, ¿sí?, entre la constante de afinidad, ¿sí?, medida como el logaritmo o el menos logaritmo de la constante de disociación, y el AUC entre interproteínas. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que los complejos con mayor afinidad son también los que muestran los mayores valores de coevolución. ¿Sí? Y una correlación parecida encontramos entre coevolución y la superficie de interacción entre esas proteínas. Lo cual nos dice que la señal coevolutiva de coevolución parece que está, aunque es muy, muy débil. ¿Sí? Bueno, y esto es lo último que les quería contar. ¿Sí? Y bueno, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y por si tienen dudas, este de acá soy yo. Y esta acá atrás es Cris, mi directora. Bueno, muchas gracias por su tiempo.